Mi nombre es Dulce Figueroa y te quiero compartir cómo trabajo con las personas, cómo puedo trabajar contigo para que puedas recuperar tu salud a través de generar conciencia. ¿Cómo lo hago? Lo hago acompañándote a través de herramientas que son muy poderosas, que generan resultados en un corto plazo, como es la terapia en descodificación biológica y las constelaciones familiares aplicadas a la salud, para que puedas observar lo que tu cuerpo te está diciendo, lo que el síntoma te está diciendo, lo que una enfermedad te está retando a solucionar en tu vida, y entonces puedas generar esa conciencia que te va a llevar a sanar y a recuperar tu salud, tu bienestar y el de las personas que te rodean. Dulce Figueroa, gracias por esta entrevista. Alfredo Reyes, que es un gran amigo nuestro, nos puso en contacto y creo que a veces estas personas que tienen luz como Alfredo, yo así lo defino realmente por muchas cosas, y porque me ha vinculado a gente muy linda, muy bonita en todos los sentidos con la que he logrado establecer un vínculo de amistad que hace mucho no lograba. Por eso creo que tiene una mano muy adecuada, Alfredo, justo para presentarme gente adecuada. Y por alguna razón estás hoy aquí en este pequeño espacio de Red Comarca, te lo agradezco. Y tengo que confesarte que no conozco de lo que son las constelaciones familiares, ni la biología emocional. Y me gustaría mucho, primero, que la gente te conociera, Dulce Figueroa, y que nos contaras un poco de tu trayectoria, de dónde eres, cómo nace Dulce Figueroa y cómo llegas a este punto en el que estás hoy en tu vida, haciendo lo que estás haciendo, que me parece sumamente interesante. Claro que sí, muchas gracias. Y también Alfredo, que coincido contigo, le decía que es muy importante esta conexión porque de alguna manera está contribuyendo a cumplir un propósito de vida, ¿no? Que hoy tengo claro. Y pues bueno, Dulce Figueroa, yo soy originaria de Querétaro. Yo fui la menor de 8 hermanos y pues bueno, yo inicio mi carrera, mi etapa productiva, digamos, pues me tocó ser Godín, me tocó estar en recursos humanos, me encantaba recursos humanos, me gustaba mucho estar en empresas, hacer esa parte de crear soluciones, de mediar entre trabajador y empresario o empresa, porque al final todo se trata de sumar y todo se trata de ir al mismo lugar. Entonces, en esto estuve 15, 16 años en recursos humanos, aprendiendo muchísimo de cada una de las personas que estaban en mi vida y de todas las situaciones que se tenían que resolver. Y en 2015 empecé, yo creo que así empezamos todos los que cambiamos de rumbo, ¿no? O que el rumbo no sé si es cambiarlo o es dirigirlo hacia donde realmente esa parte profunda que todos tenemos nos lleva, ¿no? Y por ahí del 2015 empiezo a sentir que quería hacer algo diferente, más allá de estar en una empresa. Y lo primero que encuentro en el camino fue coaching ejecutivo, acompañar a personas pues a encontrar qué creencias son las que te están poniendo el pie, ¿no? Para llegar a donde sabes que quieres llegar, a donde estás preparado para llegar, a donde estás poniendo todos los días todo tu empeño en llegar y no llegas, ¿no? No llegas a esa meta, no llegas a ese resultado por el que estás trabajando todos los días. Pero lo primero que me encontré en el camino fue esto en 2015 y empecé a hacer ese tipo de acompañamiento, ese tipo de procesos. También contribuía a la formación de otros coaches en esas certificaciones, y fue realmente un despertar muy bonito. Ahí también encontré a quien es hoy mi esposo, ¿no? El amor de mi vida literalmente y en un sentido consciente, no tan romántico. Ujú. Y después en 2017 encuentro lo que es la descodificación biológica. La descodificación biológica yo la estudio en un instituto que tiene sede en Barcelona, tenía una colaboración en México, ella se llama Ángeles Walder, y para mí es como un gran referente en esta parte y sobre todo es una mujer muy congruente en lo que enseña, cómo lo enseña y el resultado que da.
Y la descodificación, pues realmente me enamoré, o sea, me enamoré de ella porque es un tipo de acompañamiento terapéutico que ayuda a una persona a encontrar el origen en su historia de vida y en sus emociones y qué pasó en mi vida para que yo hoy tenga o esté viviendo una enfermedad o un síntoma. Y sobre todo hablando de enfermedades de todo tipo, de cualquier tipo, pero hablando del alcance que tiene esta herramienta, porque yo empecé atendiendo, no sé, un tema de sobrepeso, ¿para qué el sobrepeso lo necesita una persona, ¿no? ¿Para qué me sirve tener un tamaño o un volumen más grande para ser visto? O sea, he tenido pacientes que realmente han sido maestros de vida. Hablando de este tema de sobrepeso, me he encontrado pacientes que el sobrepeso ha sido un tema necesario en su vida para protegerse porque vivieron algún tipo de maltrato, de alguien que ejerció algún daño en ellos, ¿no? De alguna manera, o para ser vistos por un papá que no me ve, o para cargar, ser el pilar de mi familia, entonces necesito un cuerpo de pilar, ¿no? Un cuerpo robusto que pueda cargar con todo esto. Fueron de mis primeras intervenciones. También he acompañado, he tenido la fortuna de acompañar personas con diabetes tipo 2, en donde encuentran que en la diabetes está muy presente un conflicto de o una necesidad de resistirme, de oponerme a la autoridad, de una vida difícil. Y cuando ellos encuentran esto en su vida, encuentran dónde lo aprendí, cómo lo aprendí, cómo llegué a incorporar esa forma de vivir a mi propia vida y darse cuenta de que se pueden hacer cargo, que pueden hacer cambios en su vida, que los va a llevar a desinstalar todos esos programas que están en el cuerpo y recuperar su salud poco a poco, obviamente haciéndose cargo de ese proceso personal. El primer compromiso es con ellos, ¿no? Y después con el proceso terapéutico. Entonces, y ahora ahorita estoy trabajo cualquier tipo de enfermedades o síntomas, depresión, ansiedad. He trabajado casos de anorexia, de déficit de atención, por ejemplo, de tiroides. Entonces, yo creo que no acabaría de hablar de ellos, pero el alcance que está teniendo ahorita en lo que yo hago, estoy teniendo el gusto, el privilegio de acompañar personas con enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmunes, lupus, temas también como fibromialgia, ¿no? Que son temas que la medicina te ayuda a aprender a vivir con ellos, pero no hay algo que pueda hacerte tener una mejoría, ¿no? En el cuerpo. Y la descodificación, como el nombre lo dice, es como cambiar esos códigos o si lo pudiéramos poner de una forma muy sencilla, tenemos nosotros vamos a poner el ejemplo, que tenemos una computadora en el cuerpo, pues somos una computadora, tenemos un sistema biológico que entró un virus, que entró algo que pasó en mi vida y que cambió esa normalidad que estaba ahí y que ahora me hace tener un síntoma o una enfermedad. Y la descodificación biológica viene a eso, viene a hacerte ver cuál es ese programa biológico en tu cuerpo que se alteró por una emoción fuerte, un evento inesperado que tú no sabías cómo hacerte cargo, que lo viviste en soledad, que lo viviste de una manera inesperada y que te llevó a hacer lo que podías hacer en ese momento, lo mejor que podías, pero que alteró tu programa biológico, alteró tu computadora del cuerpo. Y entonces al hacerte cargo, al voltear a ver todo esto y primero saber que puedes hacer algo, que hay algo que está en tus manos, que no todo es el destino y así me tocó y es lo que hay, sino que realmente puedes hacerte cargo de, de mirar qué pasó, cómo resolverlo, cómo lo he vivido y que puedo hacer algo diferente y esa parte de hacerlo diferente, junto con este acompañamiento que va a la biología o que va al cuerpo, te pueden ayudar a remitir síntomas, a detener enfermedades
o si tu enfermedad ya está muy avanzada, te ayuda a poder lograr esa paz o esa tranquilidad de entender para qué está pasando en tu cuerpo y qué sí está en tus manos y qué cosa no está en tus manos y tomar decisiones diferentes. Entonces, eso es lo que encontré en la descodificación biológica y en el mismo instituto sigo estudiando, hago un perfeccionamiento para acompañar a pacientes con cáncer. Entonces, yo entro a hacer una parte en un equipo interdisciplinario. No es algo que sustituya a la medicina, jamás. Es algo que complementa la medicina y cualquier otro profesional de la salud que la persona esté consultando. Entonces, lo que yo hago llega a resetear ese programa biológico para que entonces lo que la persona está haciendo con el médico, con el fisioterapeuta, con el endocrinólogo, con quien sea, pueda tener un efecto profundo y mejores resultados y resultados sostenibles en el tiempo. También he acompañado personas con trastornos de comportamiento, como es la ansiedad, ¿no? Que ya tenemos estadísticas muy altas en México, depresión, que a veces la depresión es algo muy curioso porque creemos que la persona está triste y Mm. muchas veces yo he encontrado en pacientes que están enojados y no se, pero en su sistema familiar no se permite mostrar el enojo, ellos no saben mostrar el enojo y viene este mecanismo de cubrirlo. Obviamente la persona no sabe que lo está haciendo, pero lo cubre con tristeza, con depresión, con ya no me muevo, ¿no? Entonces es muy, muy bonito ver, acompañar todos estos procesos, que la persona descubra qué está viviendo, qué está pasando, es decir, cómo me siento, ponerle nombre a la emoción y poder hacerse cargo. También he acompañado a personas con anorexia, con bulimia, con déficit de atención y hay una infinidad de temas que se pueden abordar a través de esta herramienta. Y entonces viene la parte de aprender constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una herramienta que se usa en terapia para ir todavía más profundo, encontrar el origen en mi sistema familiar. O sea, qué patrón en mi sistema familiar estoy repitiendo, qué estoy llevando, simbólicamente hablando, por amor a mi sistema. O sea, estoy haciendo lo mismo que mi papá hacía, estoy haciendo lo que mi mamá no pudo hacer, entonces ahora yo lo hago, ¿no? Sin darme cuenta. Son decisiones que toma nuestro inconsciente, no lo hacemos de una manera decidida y clara y yo lo voy a hacer, o sea, no es así y por eso nos sorprende de repente estar en una situación, ¿no? Te pongo un ejemplo, he tenido pacientes que acabo de hablar el día de hoy de esto, de que no tuvieron hablando de mujeres, por ejemplo, que no tuvieron una relación, una buena relación o una relación cercana con una figura paterna, vamos a poner el ejemplo. Y hoy no saben cómo relacionarse con toda esa energía, con su forma masculina, con la prosperidad, con el salir a la vida, que es lo que nos da la figura o la energía de nuestro padre, sea el padre como sea, no tiene que ser el mejor padre del mundo, simplemente la energía vital que nos transmite es lo que nos da para ir a la vida. Entonces, personas que no pueden tener una pareja, por ponerte un ejemplo de cómo se usa una constelación, hablando en el caso de una mujer que no confía en la figura masculina y que hoy no se sabe relacionar y tener una relación de pareja, o un hombre que su mamá es una figura enorme y en México es así, ¿no? O sea, la mamá es algo intocable, enorme, que tiene que ser perfecta y nos tiene que dar todo y nos tiene que saber acompañar y acobijar y todo. Y cuando volteamos a ver, pues nuestra mamá es una mujer común que estaba viviendo y que un día se convirtió en madre y que nadie le dijo cómo hacerlo y que tiene heridas de la infancia
y que tiene sus retos y que hizo las cosas como pudo. Pero entonces como hombre yo me empiezo a relacionar con esa mamá que, wow, es un figurón y no hay ninguna mujer como ella. No estoy generando un espacio emocional, simbólico y real también para tener una pareja a mi lado, porque ninguna mujer le llega, porque ninguna mujer se parece, o porque yo tengo que ser la figura que complemente a mamá porque papá murió. Entonces yo me muevo de mi sistema familiar porque papá muere o papá no está por algún motivo y yo como hijo me muevo a ocupar ese lugar de una manera real porque empiezo a ayudar a mamá, empiezo a hacerme cargo de apoyarla, de hacerla fuerte y entonces mi inconsciente capta que no hay lugar para tener una pareja, por ejemplo. Otra cancha donde se pueden aplicar las constelaciones familiares y es donde yo lo incorporo es justo también a la salud, a recuperar la salud, porque hay enfermedades muy grandes o mucho más fuertes, como hablar de enfermedades autoinmunes, donde si bien hay una parte que está en la historia de la persona, como ya lo dije hace un momentito, hay otra que viene de todo un sistema familiar, de lo estoy llevando igual que las mujeres de mi árbol, estoy viviendo lo mismo de la misma manera porque así lo aprendí y estoy replicando esas historias y estoy haciendo algo igual que todas ellas, que hoy ya se hizo una masa muy grande y es una enfermedad mucho más retadora, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es el tipo de acompañamiento que yo hago para las personas que generalmente mis pacientes son personas que llegan con mucho dolor, que ya intentaron de todo, que ya no pueden más y que quieren intentar algo más. O sea, que dicen, ya no hay nada que perder porque ya lo he hecho todo, ¿no? Y porque ya rebasé el dolor en mi vida, o sea, ya no hay nada que perder. Entonces llegan a este tipo de terapias que no es una terapia alternativa, es una terapia complementaria eh, con bases científicas, o sea, está apoyado en la epigenética, la descodificación la diseñó un médico alemán en los años 80, que él mismo lo vivió y por eso empezó a observarlo y hacer toda una teoría que en su momento se llamó la nueva medicina germánica. Y él viene de esas raíces, ¿no? Las constelaciones las crea Bert Hellinger también en esa época y él era un psicólogo y era también sacerdote, entonces él se empieza a dar cuenta de cómo estar en un sistema familiar impacta en la vida de una persona, en la salud de una persona, cuando nos desordenamos de ese sistema. Cuando yo me muevo de mi lugar y empiezo a tomar el lugar de otro por amor, por ayuda, porque así me tocó, o sea, porque así tocaba la vida, no había más. Ujú. eh, Cuando rompo el equilibrio entre lo que se da y lo que recibo, porque esa es una ley de los sistemas muy importante. Y no se trata de regresar lo mismo, de que si tú me diste esta cantidad vamos a ponerlo en dinero, yo tengo que regresar lo mismo. No, se trata de reciprocidad, de que si tú diste algo, yo puedo devolver y yo necesito devolverte a ti, devolverle a la vida lo que yo he recibido desde que llegué, ¿no? Y también el que todos tenemos un derecho a pertenecer, todos somos parte del sistema familiar, hayamos hecho lo que haya sido. De repente en la historia de los pacientes o de nosotros mismos, hay personas, hay historias de personas que tuvieron malas conductas, por llamarles de alguna manera, y que generaron algún daño. O que no hicieron lo que en su momento esperábamos y entonces los empezamos a excluir o personas que no alcanzaron a llegar a este mundo, algún bebé que se perdió, que no pudo nacer por algún motivo. Todas esas figuras que empiezan a no estar en el árbol o en el sistema familiar, se les llama excluidos. Y esos excluidos son unos maestros muy grandes
porque son los que de alguna manera se hacen presentes en la vida de las personas para hacer que volteen a verlos y darles un lugar. Te pongo un ejemplo de esto. Alguna vez trabajé con una paciente que llega conmigo y me dice, tengo un tema de sobrepeso, pero es muy curioso porque tengo un sobrepeso que no se va y estoy con nutriólogo, con ejercicio y demás. Pero tengo otro que todos los sábados al, subo 3 kilos de peso. Los bajo entre semana, llega el siguiente sábado y los vuelvo a subir. Y así ya llevo muchos años. Eh, en resumen, hicimos una constelación para esos primeros 3 kilos que venían los sábados y se iban entre semana. Y ella tuvo una pérdida muy grande, perdió un bebé. Entonces su biología, cuando yo le pregunto en la sesión, ¿cuándo hubiera nacido tu bebé? Me dice el sábado. Entonces su biología estaba tratando de traer ese bebé, esos 3 kilos, que es el promedio de lo que pesa un bebé, cada sábado, intentando traerlo porque ella pues lo necesitaba, ¿no? Tenía mucho dolor, incluso sentía culpa. eh, y su biología empezó a traer esos 3 kilos cada sábado. Entonces hicimos una constelación donde ella le da lugar a ese bebé que no pudo llegar, se despide de él, le da un lugar en la familia, en ella, en su corazón, en darle un lugar, darle esa visibilidad. Dejó de presentar ese síntoma 2 semanas después. Ya no subió de peso, ya esos 3 kilos se fueron y entonces vamos con la otra parte de ese sobrepeso, ahí con descodificación. ¿Para qué necesitaba encontrar la lógica de ese sobrepeso? ¿Para qué ella necesitaba ese cuerpo? Porque todos tenemos el cuerpo que necesitamos, no el que queremos, el que necesitamos para resolver lo que tenemos que resolver en la vida. Y en el caso de ella, ella estaba viviendo temas en el trabajo donde pues había un cierto acoso, ¿no? Y entonces, en el caso de ella, el sobrepeso era una protección, era no verme tan atractiva porque estoy teniendo estos temas, ¿no? En el trabajo, en la calle también se presentaba de repente. Entonces logramos trabajar primero esos 3 kilos, que eran todos los sábados, a través de una constelación, de un orden en el sistema familiar, de darle ese orden al sistema y la descodificación, encontrar para qué biológicamente su cuerpo lo necesitaba. Entonces es el tipo de acompañamientos y de alcance que puede tener estas herramientas y la combinación de herramientas para mí ha sido súper poderoso porque las personas logran cambios y son procesos que no son de una sesión, pero tampoco son de años o de muchísimo tiempo. O sea, son procesos de corto y mediano plazo donde la persona, si se compromete con ella misma y con el proceso, logra cambios en muy, muy poco tiempo. Entonces, eso es lo que hoy me apasiona, eso es lo que hoy me hace levantarme todos los días y es lo que me hace querer llegar a más, ¿no? O sea, que muchas personas lo conozcan, que muchas personas puedan ver que hay soluciones donde ellos pueden hacerse cargo y pueden mejorar su salud. Eso es lo que hago, eso es quién soy. Dulce, qué interesante. Cuando hablas de estos cambios que se logran hacer en la persona, debo asumir o asumo que son independientes al entorno en el que la persona se desenvuelve, porque el entorno no cambia. Es decir, Ujú, la persona después de este trabajo que supongo haces de semanas con esa persona, primero para detectar la raíz del problema y después encontrar una solución para caminar hacia ella. ujú, Al final del trabajo y del acompañamiento, la persona estará sola otra vez. No podrá vivir contigo, ni claro. podrá escribirte o marcarte toda su vida para generar cierto, porque las personas somos así, generamos
cierto grado de dependencia con las personas que nos hacen sentir bien. ¿Cómo lograr que la persona salga y enfrente la misma vida que tenía antes del acompañamiento de Dulce? ¿Cómo lo logras? Fíjate que es una pregunta súper interesante porque justo lo interesante o lo importante de este tipo de acompañamiento es, uno, que la persona genera conciencia. O sea, despierta, se da cuenta de qué pasó, dónde se generó este tema, y eso le hace darse cuenta que ese evento ya pasó, o sea, que ya no está presente en su vida y que ella como persona ya también tiene otros recursos, porque como casi todas las cosas en la vida, heridas, todo esto viene de la infancia, se graban en edades tempranas, pero se graban en el cuerpo y el cerebro no distingue temporalidad y el cerebro está diseñado para ayudarnos a sobrevivir, no para nada más, ¿no? O sea, el cerebro, por eso de repente, si hacemos algo más allá de lo que normalmente hacíamos y lo incomodamos, pues no nos deja desarrollar hábitos o no nos deja eh, romper esas barreras, porque está diseñado para sobrevivir, para que tengamos todas nuestras funciones autónomas al día, funcionando, haciendo, respirando, haciendo digestión, haciendo todo lo que el cuerpo necesita hacer. Pero esa es su función. Pero, y no se da cuenta de nada más y no distingue temporalidad. Es algo que está comprobado, digo, los expertos en esas canchas lo han dicho mucho, no distingue temporalidad. Entonces, como hay una memoria, vamos a poner un ejemplo. Imagínate una niña que vive un abandono, que puede ser real, que papá se fue, o un abandono simbólico, que papá le prometió que iba a llegar por ella para llevarla a la feria y no llegó porque se quedó a trabajar. Ujú. En, en la interpretación de esa niña fue un abandono. Papá no llegó, Ujú. papá no estuvo. Y eso se graba, se graba, hay un pensamiento que se graba también, que genera una emoción y que se graba en el cuerpo. Y esa es la memoria que nosotros trabajamos, o que una persona que se dedica a descodificación como yo trabaja. Eso que está ahí grabado, eso que yo sentí cuando me viví o me sentí abandonada y que se quedó ahí, lo viví cuando en mis primeros años. Pero hoy que llego a terapia, que ya soy un adulto, lo primero que pasa es eso, darse cuenta que eso pasó a cierta edad de la vida y que hoy ya tiene recursos muy diferentes que no tenía obviamente a esa edad. Y eso le da a la persona una puerta muy grande para decir, está en mis manos. Ujú. O sea, ya no es que no puedo hacer nada, o sea, está en mis manos. Y como son personas que vienen buscando eso, buscando una respuesta, buscando, imagínate, imagínate lo que para ellos es decirles, esto está en tus manos, yo te voy a acompañar, esa es la palabra, yo te voy a acompañar, pero está en tus manos. Claro. Y eso los empodera, les abre una ventana de oportunidad muy grande y empiezan durante las sesiones, se empieza a trabajar, podemos trabajar las heridas, justo, el origen a veces son las heridas, la relación con los padres, eh, necesito esto para relacionarme ahora con mis padres, pero cuando me doy cuenta de que esta enfermedad no está haciendo ningún cambio y estoy pagando un precio muy alto, entonces decido hacer algo diferente, me doy cuenta que tengo otros recursos, otras competencias, yo no soy la misma persona, me puedo hacer cargo, entonces empiezo a caminar al lado de mi terapeuta y, y empiezo a sacar de mi cuerpo esa memoria, eso que se siente en mi cuerpo cada que me siento abandonada, usando ese ejemplo de la niña, porque cada que, vamos a poner, esa niña ahora es un adulto que está en una relación de pareja, entonces cada que la pareja le dice, tengo que viajar, voy con mis amigos,
que no te incluyo en mi plan porque es mi individualidad, se despierta eso en el cuerpo, o sea, en automático se despierta las mismas sensaciones que esa niña vivió cuando se sintió abandonada por papá. Entonces, cuando borramos o reseteamos esas memorias del cuerpo durante este tipo de acompañamiento, hoy la adulta, cuando la pareja se va, ya no va a reaccionar su cuerpo igual. O sea, ya no está eso ahí que la hace brincar y decir, no, o sea, eso es abandono. Entonces ya no necesita hacer lo mismo. Y entonces empieza a vivir una vida muy diferente, con una conciencia, sin esa memoria en el cuerpo y sabiendo que puede tomar decisiones. Algo también muy importante en el proceso es que ellos aprenden que la vida, aceptar la vida, que la vida no es ni buena ni mala, sino que la vida es, ¿no? La vida nos presenta escenarios que nos incomodan, que nos generan dolor, o escenarios muy, muy bonitos, ¿no? Muy, muy plenos. Entonces también es algo que se toca en este tipo de procesos, aceptar la vida, rendirte en el sentido profundo de la palabra a lo que es. Y entonces, como yo ya tengo las capacidades, mis competencias, mi cuerpo ya no reacciona como reaccionaba y estoy aprendiendo a aceptar y a decir, bueno, si esto es lo que hay hoy, lo puedo resolver o ya sé pedir ayuda, ya sé pedir apoyo, porque ya hay personas a mi alrededor, además de terapeuta, que van a estar ahí, ¿no? Si yo necesito algo, pero ya me empoderé, o sea, ya me empoderé y mi cuerpo ya no reacciona igual, ya tengo una ventana muy grande para actuar diferente. Entonces, eso hace que sean procesos eh, a un corto o mediano plazo y que la persona pueda salir al mundo, que como bien lo dices, el mundo no va a cambiar, aunque algunas cosas cambian afuera, si cambias tú, porque seguramente lo has escuchado Es mucho. diferente, ¿no? El Ujú. mundo cambia Tú cada cambias y día. cambia afuera. Así es, así es. Claro, porque si tú sanas algo, ya no necesitas que afuera encontrarte en los espejos Ujú. que te están diciendo lo que tienes que cambiar, porque ya lo empezaste a mover. Entonces sí hay un cambio, pero es un cambio que obviamente cada persona vive diferente. Pero hablando de la persona en el alcance de la terapia, eso es lo que la hace poder ir a la vida o al exterior con nuevas herramientas y a poder afrontar lo que está ahí. Interesante. Dulce, me gustaría, porque creo que el tema es muy extenso y me acabo de dar Sí, de lo irresponsable que sería solamente quedarnos aquí con esto, porque además me gustaría mucho ahondar contigo en el tema en el tema organizacional, porque igual que las personas se enferman, mm, las organizaciones se enferman. Y sí, si así eres es. capaz de detectar a partir de esto que ya haces y me dijiste que así es, si eres capaz de detectar dentro de las organizaciones estos puntos en los que algo hizo daño y marcó un lineamiento, un comportamiento colectivo, un paradigma empresarial, un paradigma corporativo que puedas destrabar, me parece que es importante también para las organizaciones. Me gustaría cerrar esta entrevista invitándote para la próxima semana tener otra charla igual y no sé si sea la segunda de varias, porque creo que es un tema muy interesante. Me atrae mucho el tema y creo que a la gente que lo va a escuchar también. Entonces creo que es importante cerrar con la posibilidad de que la gente te contacte, Dulce. ¿De qué manera Claro, se acercan a ti? Es decir, hay muchas personas que van a ver la entrevista y seguramente algo les moviste. Mujeres, hablaste de un tema fundamental que es de la obesidad y yo jamás había escuchado esta teoría y me parece bien interesante cómo uno desarrolla una morfología a partir de lo que necesita sí, para su entorno, ¿no? Como una flor desarrolla espinas, como
como un animal desarrolla ciertas características, nuestro Ujú. cuerpo desarrolla una morfología particular. Jamás había escuchado esta teoría. Me parece muy interesante y además me cayeron como muchos veintes en tiempo. Entonces me gustaría volver a conversar contigo de esto, pero sí me gustaría saber dónde te localiza la gente que va a escuchar esta entrevista. Claro, y agradecerte tu tiempo, el espacio, nuevamente el contacto, Alfredo. La verdad es que son esas cosas que la vida pone en el camino, sí, cuando tienen que ser, ¿no? Me encuentran, bueno, tengo redes sociales, está como Dulce Figueroa, Biología Emocional, Ah, qué que bueno. así se llama el proyecto. Ujú. En Instagram, en Facebook. Bueno, mi teléfono es 427-219-0797. Entonces, ahí desde WhatsApp, ahí está la forma de agendar también. La página se llama igual, Dulce Figueroa, biologiaemocional.com. Eh, Cualquiera de esos medios me pueden contactar. Y bueno, agradecerles el espacio. No, gracias a ti. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo también y por compartir este conocimiento con toda la gente. Creo que igual que a mí me despertó algunas cosas, de verdad, te lo digo sinceramente, a la gente que la escuche también le va a despertar. Igual que Alfredo, seguramente yo algo parecido a lo que estoy sintiendo y por eso me dijo, tienes que platicar con Dulce Figueroa y creo que no se equivocó. Gracias, Alfredo. Gracias, Dulce, otra vez. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. No se pierdan, esta es una de las entrevistas que vamos a tener con Dulce y síganla en sus redes sociales. Trae un tema muy interesante. Les puede ayudar mucho, nos puede ayudar mucho, seamos personas o grupos humanos. Creo que, Dulce, el conocimiento que tienes, la experiencia que tienes, sin duda puede generar mejores seres humanos, más conscientes, más plenos y sobre todo también mejores organizaciones. Gracias. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Gracias.